¿te parece? Buenas noches a todos. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Yurida, ya tengo tiempo trabajando aquí en Time con el uso de células madre. No sé si alguien por aquí, nada más para tener un poquito de contexto, ya tiene experiencia, ya me imagino que ya han trabajado con células o es la primera vez que van a escuchar de esto. Okay. Bueno, creo que la mayoría ha trabajado con células madre, pero yo creo que podemos empezar. Se van a conectar unos 4 doctores ahorita que no han trabajado nunca con células madre. Ok, entonces voy a hablar rápidamente de todo y bueno, si en el transcurso quieren hacer una pregunta, las dejamos al final, continuamos, ¿sale? Bueno, como ya saben, pues nosotros somos Time, somos una clínica que ya tiene trabajando alrededor de 8 años con células madre mesenquimales específicamente y bueno, Time es una marca de toda una empresa. La empresa comprende muchas cosas, pero entre ellas, pues la otra parte muy importante es el laboratorio o banco de células madre, que es el ECELS. En cuanto a estos, pues bueno, la normativa muy importante, tanto el que es el laboratorio como la clínica Celsen Clinic cuentan con sus licencias de COFEPRIS y todos los requerimientos, ¿no? Tan es así que ya trabajamos con algunas compañías de seguro, como lo son, pues estas que estamos viendo aquí, que con ellas trabajamos por medio de vía reembolso, sin embargo también trabajamos con Banorte, pero en su área de Banorte Banco y Seguros Atlas por convenio directo. Por ahí si tienen algún paciente al respecto, pues bueno, con ellos trabajamos de manera concreta. Bueno, la licencia de la clínica y esta es la licencia del laboratorio. Bueno, pues bueno, ¿qué son las células madre mesenquimales? Ya sabemos que son células adultas multipotentes. Este término puede parecer como muy repetitivo, pero es sumamente importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de ahí se derivan muchas cosas. Conocemos que existen células madre embrionarias y adultas, y las adultas se van a dividir en hematopoyéticas y no hematopoyéticas, y pues realmente las no hematopoyéticas tenemos a las mesenquimales. ¿Por qué es tan importante que sean adultas y que sean multipotentes, pluripotentes o totipotentes? Por el tema y el tan sonado efecto adverso que por ahí la gente todavía cree, incluso muchos todavía dicen que bueno, ¿qué pasa con el cáncer? ¿Qué pasa con los procesos neoplásicos? Realmente, al ser células adultas y multipotentes, no tienen esta capacidad de adherirse como tal a tejidos y entrar a procesos neoplásicos como sí lo tienen las células pues, embrionarias, ¿no? Por este tema de la ética, incluso las células embrionarias están prohibidas todavía en muchas partes del mundo por este tipo de temas. Estas son células que se caracterizan por su plasticidad, se diferencian en diversos linajes, los más importantes o los que más vemos el efecto de la diferenciación, pues es el cartílago, hueso, adipocitos y también miocitos. Son células no diferenciadas y bueno, son capaces de convertirse en estos tejidos como ya hablamos. Sin embargo, las células madre, y lo hablaremos más adelante, su mayor potencial no está en este poder de sustitución o diferenciación, sino en la capacidad de ellas secretoras que tienen esta parte parácrina. ¿Por qué? Porque las células tienen la capacidad pues de crear y secretar factores de crecimiento, factores transcripcionales, citocinas pro y antiinflamatorias y exosomas. Es decir, ellas tienen trofismo celular, entrando al cuerpo tienen la capacidad de detectar marcadores de daño y detectar qué es lo que estamos necesitando para posteriormente poder generar lo que se... Tengo una clase, ya va.
Y el hecho de poder hablar y de poder secretar no solamente esto, sino también los exosomas, nos va a ayudar en gran medida pues en la comunicación celular. Realmente la base del buen funcionamiento o del antienvejecimiento que conocemos es la comunicación celular. Cuando una célula pierde las capacidades de comunicarse con otra célula, es una célula que se vuelve una célula senescente, es decir, una célula que va perdiendo pues toda su capacidad de recibir y de mandar mensajes. Entonces no sabe qué es lo que tiene que hacer, la célula se aísla, se vuelve una célula senescente. Entonces, estas células senescentes son las células que por lo general entran a ya sea apoptosis o procesos neoplásicos, ¿no? Todo lo contrario. Las células, al secretar los exosomas, que los exosomas no son más que microvesículas capaces de comunicarse con las células, pues nos favorecen en los exosomas son los únicos mensajeros del cuerpo que tienen la capacidad de comunicarse entre células por medio de los tres principales métodos de comunicación de una célula, que son endocitosis, desnaturalización de la membrana y vía ligando, ¿no? Entonces, es por eso que poseen características de inmunomodulación y reparación tisular, que también adelante lo hablaremos más a profundidad. Son de baja inmunogenicidad porque las células no presentan en su membrana ni complejo mayor de histocompatibilidad ni HLA. Entonces el riesgo de rechazo prácticamente no existe. Además de estos, que son los que traemos de naturaleza, al ser células que nosotros obtenemos, que ahorita hablaremos de fuentes de obtención, tanto de cordón umbilical como de placenta, pues tampoco han estado en contacto con el medio ambiente para generar sus propias proteínas inmunogénicas. Entonces, esto es otra cosa. Y las células son capaces de autoproliferar, es decir, son células vivas, se van a seguir reproduciendo y, como ya vimos, ¿no? La capacidad de diferenciación que tienen. Un poco sobre el proceso, tanto de la obtención y demás. ¿Cuáles son las fuentes de obtención de las células madre mesenquimales? Bueno, nosotros las podemos obtener de muchísimas partes, ¿no? Tejido placentario, cordón umbilical, tejido adiposo, pulpa dental, médula ósea, fibroblastos. Existen muchas maneras de obtener células madre mesenquimales. Sin embargo, nosotros las obtenemos de placenta y un poco de cordón umbilical. ¿Por qué? Porque, bueno, existen muchos beneficios de obtenerlas de aquí comparado con todo lo demás. Una de ellas es la cantidad de células. Las células madre que se van a obtener del tejido adiposo aproximadamente es de un 36 y un 40%. Las células madre que se van a obtener de médula ósea, que son las fuentes de obtención aparte de la placenta, las más comunes, solamente el 17% son células madre mesenquimales, el resto pueden ser hematopoyéticas o de otra estirpe. Mientras que las células madre que obtenemos de tejido placentario y de cordón umbilical, alcanzamos una pérdida del 97%. Esto es una cosa. Además de, bueno, las células que obtenemos de tejido placentario está demostrado que tienen mayor capacidad de expansión y adhesión a tejidos, como una vez que entran al cuerpo. Y pues son completamente células nuevas, como ya les dije, no tienen que ser de la misma persona porque no han generado estas proteínas inmunogénicas al no haber estado en contacto con el ambiente. Y pues bueno, además lo más importante considero yo también es que le evitamos un procedimiento previo al paciente. Somos menos invasivos, no hay que hacer un aspirado de médula, no hay que hacer una extracción de grasa, no hay que hacer nada de esto, son células que ya tenemos, que como ya vimos no van a ser inmunogénicas, entonces pues nos evitamos también estos pasos previos, además de que vemos mejores resultados. Como ya les dije, abundancia y facilidad de obtención, proliferación y expansión, tienen menor riesgo de rechazo inmunológico, las propiedades regenerativas y antiinflamatorias son mejores debido a que, pues bueno, al final de cuentas, aunque las células madre son las células que menos envejecen de todo el cuerpo, las células madre
que ya traemos con nosotros, pues han envejecido a lo largo de la vida un poquito, ¿no? En cambio, estas células pues son completamente nuevas, ese es otro gran beneficio. En cuanto al proceso de obtención, bueno, nosotros tenemos convenios con hospitales de maternidad, donde por lo general se detectan madres posibles donadoras, que sean completamente sanas, sin antecedentes, se les hace una serie de estudios muy similares a cuando vamos a donar un riñón, un hígado. O sea, la verdad es que el proceso del estudio para ver si la madre puede ser donadora es muy complejo. Y bueno, posteriormente a esto, pues se mantiene en vigilancia todo el embarazo. Incluso hay pacientes que han tenido todos sus exámenes bien y han estado completamente bien durante todo el embarazo. Y en el último trimestre por ahí de repente se ve, no sé, una calcificación en la placenta o demás. Bueno, pues son placentas que no se toman en cuenta. Si cumplen con todos los estándares a la hora del parto, parto o cesárea. Sí, dígame, ¿en qué le puedo servir? Y una vez obteniendo la placenta, se obtiene lo más en un área posible. Estas soluciones donde se guarda con Ringer la ese se llama el medio, sin embargo, voy a poner a los demás, ¿de acuerdo? Si tienen alguna pregunta, igual en el chat, estamos teniendo mucha interferencia. No, a mí no me ven, no me oyen. O si pueden ayudar por ahí, vamos a poner en su... Pero no se lastimó, nada. No. Díseme, acá pensé que fue un musgo. ¿Pero en dónde le duele? ¿Por dentro o por fuera? Está. ¿Por dentro? A ver, yo voy a revisar. A ver, creo que ya están todos en mute y solamente estoy yo hablando para que se escuche mejor. Paramos un poquito para poner en mute a todos, pero ahorita continuamos. Entonces, listo, vamos a continuar. Entonces, se obtiene bajo estas condiciones y, bueno, se lleva el tejido al procesamiento del área celular. Esta presentación tiene toda la información que necesitan acerca incluso del procesamiento, de qué se utiliza, cómo se utiliza. La realidad es que no me voy a meter tan a fondo, tampoco es mi área, conozco el proceso, pero bueno, es nada más para que lo conozcan y si tienen alguna duda específica, con gusto la resolvemos con los encargados del laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, se lleva a cabo bajo todo completamente estéril, una digestión enzimática y se obtienen las células madre mesenquimales. Una vez que se obtienen las células madre, para saber que precisamente son células madre mesenquimales, se van a poner en contacto con células, con osteocitos, con miocitos, con adipocitos, para que se diferencien y sabiendo que se diferencian, que son células madre mesenquimales, bueno, entonces se pasarán al proceso de incubación. En este proceso de incubación se llevan a cabo en T-Flask, que son este tipo de recipientes aquí, y tienen características muy específicas en cuanto a la temperatura, la velocidad de reproducción, la cantidad de CO2 que van a estar requiriendo y que van a estar al mismo tiempo también secretando. Y esto es muy importante porque las células madre, en este caso, es muy importante que sea un tejido completamente viable, reactivos de calidad y un proceso completamente seguro. Las células pueden estar en reproducción hasta por 5 años sin perder su viabilidad. Sin embargo, en el laboratorio de nosotros, por cuestión de seguridad, únicamente se está en reproducción aproximadamente por 1 año. Es decir, ellas podrían obtener, nosotros podríamos obtener esta cantidad de células madre únicamente de un tejido placentario. Sin embargo, tenemos alrededor de 40,000 dosis de 100 millones porque hacemos únicamente 8 pasajes celulares y las estamos en reproducción por 1 año. Tenemos en la actualidad una tecnología muy importante que es un bioreactor que ya tiene con nosotros varios años, una tecnología que somos el único laboratorio en México con el que cuenta con ella. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Elimina este cedo humano, es decir, todo esto se hace en medidas específicas y al tener esta capacidad de dosis que tenemos nosotros,
pues nos da la posibilidad y nos da la gran seguridad de darles precisamente un producto seguro, porque si una de estas características que les mencioné antes se altera, llámese temperatura, llámese velocidad de reproducción, cantidad de CO2, ese pasaje celular es un pasaje celular que ni siquiera se estudia a ver qué está pasando, simplemente se desecha, ¿de acuerdo? Obviamente durante todo este proceso se están realizando procesos de estudios microbiológicos todo el tiempo, microbiológicos, virus, bacterias, micobacterias, endotoxinas de corto y de largo crecimiento y demás. Inmunológicos para estar, les digo, la seguridad de que no van a expresar ni complejo mayor de histocompatibilidad ni HLA. Y a su vez también genéticos buscando marcadores específicos de seguridad del DNA, ¿no? Esta estabilidad genética que también buscamos. Entonces, es por eso que son tan seguras. Una vez obteniendo los 8 pasajes que les comentaba, los 8 pasajes celulares, bueno, pues al ser tantas dosis, muchas veces pues no se requieren de inmediato, no se necesitan todas, no hay tantos pacientes en ese momento. Y las células, nosotros tenemos un proceso de criopreservación. La realidad es que por ahí van a escuchar mucho o les va a llegar mucho paciente buscando células frescas. Yo les digo mucho a los pacientes, pues esto no es como la carne, no es como que fresco sea lo mejor, al contrario. La posibilidad que a nosotros nos da de tomar estas células y llevarlas a criopreservación, los llevamos obviamente de manera paulatina, pero a temperaturas de hasta menos 196 grados centígrados. Esto con estudios previos de que a esta temperatura van a mantener su viabilidad. Se obtiene una muestra de todo ese lote celular que se va a criopreservación y esta muestra se mantiene en estudios microbiológicos todo el tiempo hasta que se acaba el lote celular. Entonces, obviamente les digo, con los estudios previos sabemos que a estas temperaturas pueden durar viables congeladas hasta por 15 años. Rara vez pues duran 15 años ahí, ¿verdad? Pero puede durar de esa manera. Una vez que nosotros pues, tenemos al paciente y queremos aplicarlas, solicitamos las células. Es importante solicitarlas aquí en Guadalajara, por ejemplo, que es donde está el laboratorio, con 24 horas previas, porque es lo que necesitamos para hacer este descongelamiento paulatino. Una vez que se descongelan, pues lo que volvemos a hacer es hacer otra vez un estudio y un conteo para ver conteo y viabilidad celular y ya se da la dosis. Se tiene que hacer de esta forma y se procesan pues cuando se entregan. Sin embargo, por temas de logística, en otras áreas ya dependerá la ciudad en la que ustedes están. Ya depende de la ciudad en la que ustedes están, pues entonces ya será tener en cuenta tanto el proceso de la descongelación como el proceso del transporte, ¿no? Pero bueno, eso creo que ya después lo podrán platicar directamente con Rocío, exactamente cuánto tiempo antes es necesario pedirlas, pero que tengan toda la seguridad de que son células que por lo general son, pues procesadas 24 horas previas a su entrega. Como les digo, pues así es como se lleva a cabo el descongelamiento de manera paulatina y nos aseguramos por otra vez viabilidad y conteo celular. En cuanto a los estándares de calidad, pasan por todos estos procesos: verificación, control, estandarización, monitoreo y prevención. Ahora, un tema muy importante de este tema del transporte y de que lleguen y demás, uno es el margen de seguridad. Realmente las células, si no tienen picos, una vez que se descongelan, si no tienen picos muy grandes de temperatura, se recomienda que se transporten entre 4 a 8 grados y se pueden mantener a una temperatura ambiente de hasta 27 grados sin ningún problema, mientras no haya estos picos cambiantes bruscos y realmente no pasa nada en cuanto a que, ya no sirven o, ya se echan a perder. Realmente no. ¿Qué es lo que sí pasa? Pues son células vivas que se van muriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen un medio, al final el único medio por el que están pues es la solución salina, pero pues no tienen un habitante, o sea, no entran al torrente. Recording in progress. Entonces, nosotros ya sabemos y ya tenemos estandarizado
las primeras 24 horas se pierden aproximadamente entre el 7 y el 10% del conteo celular y posteriormente es más o menos el 7% cada 24 horas que se va muriendo. Es por eso que, por ejemplo, si ustedes solicitan 100 millones, a ustedes les va a llegar un vial que va a decir 100 millones en tantos mililitros, bla, bla, bla. Sin embargo, la realidad es que nunca van 100 millones, siempre van aproximadamente 120, 125 millones. ¿Por qué? Amortiguando este porcentaje de pérdida. Como les digo, si pasa el tiempo, pasa algo, pues la realidad es que no. Las células comienzan a secretar exosomas, factores de crecimiento, pero tengan en cuenta que si la aplican 2, 3 días después, pues probablemente ya no van a estar aplicando la dosis que se le dio al paciente, ¿no? Porque por ahí ese porcentaje va a morir. En cuanto a la seguridad, bueno, esto es una parte de todo lo que se hace hacia los pacientes, hacia las células. Y bueno, en cuanto a comparativa, esta plática últimamente está muy enfocada en el uso de los exosomas, porque bueno, como yo creo que ya lo han escuchado, esto viene muy, muy fuerte. Y en el área de los exosomas, e incluso todavía por ahí un poco en el área de las células madre, se escuchan muchas células madre o exosomas sintéticos de origen animal e incluso de origen vegetal. Y bueno, obviamente la comparativa es por mucho, pues la compatibilidad, que no existe una regulación en este otro tipo de cosas que no son células humanas. Y con nosotros, otro punto a tener en cuenta aquí en cuanto a esto del proceso animal, es que además de seguir las regulaciones mexicanas, también vamos muy de la mano con las regulaciones europeas. Entonces, hace aproximadamente 2 años en Europa se prohibió el uso de componentes de origen animal en el crecimiento celular. Antes se utilizaba un medio acondicionado con suero fetal bovino. A México todavía no llega esa regulación, sin embargo, nosotros desde hace 2 años utilizamos medio acondicionado completamente libre de suero fetal bovino. Esto disminuyendo el riesgo, sobre todo de infecciones y de presencias hormonales en la hora del crecimiento celular. Este es el bioreactor que les comentaba, que bueno, no es más que una tecnología de laboratorio muy importante con la que ya contamos. Tiene un sistema de control muy importante con software, sensores, de todo lo que les comentaba. Tiene capacidad de hacer diagnóstico y tiene la capacidad de generar hasta 100 dosis de 100 millones por estación cada semana y cuenta con 7 estaciones. Entonces, la realidad es que pues estamos bien cubiertos en ese aspecto. Tengan por seguro que si en algún punto necesitan solicitarlas, siempre va a haber disponible para ustedes. La red logística, pues bueno, hay una persona encargada únicamente de la logística, del transporte, de cómo es mejor que llegue dependiendo de la ciudad, del transporte en frío, de que sea adecuado y de que llegue viable a su destino, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante a tener en cuenta es la capacidad que tenemos también al contar con el laboratorio. No son células que ya están por ahí, pues no las podemos tener en stock. Lo que sí es importante que sepan, déjenme dar un salgo de aquí para irme directamente ya a la aplicación, es que ustedes pueden solicitar y tienen la libertad de solicitar las células como ustedes, por ejemplo. Para la intravenosa, pues la realidad es que en ese caso, siempre si es un estándar de que les aplicamos en 20 mililitros, es el vial como más común, 50, 70, 100 millones, casi siempre vienen en 20 mililitros y es como se aplican. Ahora, cuando son localizadas, tanto para el tema estético como en piel, las aplicamos también intraarticulares, rodilla, cadera, columna, incluso ya las aplicamos también intratecales. Bueno, tenemos la capacidad de solicitar la cantidad de células que queramos en el volumen que queramos. Por ejemplo, dependiendo de la articulación, a veces para una articulación en la rodilla, pues las pedimos en aproximadamente 3 mililitros, en 3 mililitros, en columna en 1 mililitro, o sea, depende totalmente y tienen la libertad de solicitarla en el volumen que ustedes, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo sepan.
También es importante que sepan que entre menos volumen, menos espacio, pues sí hay que cuidar más el tema de aplicarlas en el momento en el que llegue a su consultorio o donde las vayan a aplicar. ¿Por qué? Porque es más rápida la velocidad en la que se pueden ir perdiendo este número celular, pero también es un tema que ya tenemos amortiguado, en, nada más es para que lo tengan en cuenta. En cuanto al proceso de obtención celular, pues no me voy a meter más a fondo en esta plática, pero con todo gusto, si en este momento tienen cualquier duda sobre lo que hemos platicado hasta el momento, pues me gustaría saberlo porque ya vamos a entrar un poco más a la aplicación clínica. Déjenme, me voy aquí al chat. A ver si alguien tuviera alguna. Igual la puede hacer saber por el chat. Y aquí la respondo. Ok. Muy bien, entonces voy a pasar a la aplicación clínica de las células madre como tal. Hay una infinidad, antes de empezar, pues quisiera decirles, hay una infinidad de padecimientos que estamos en la actualidad utilizando como tratamiento, sobre todo como tratamiento coadyuvante, obviamente. Entonces, y al ser algo pues relativamente nuevo, que cada quien tiene como su formato, no existen protocolos establecidos en muchas de las padecimientos. De hecho, si ustedes se dan por ahí un clavado a la evidencia científica, van a encontrar pues todos los artículos que al final dicen que los protocolos establecen, sí, un poco basados en la evidencia científica que ya tenemos, pero pues que cada centro establece su propio protocolo de tratamientos. Yo les voy a hablar un poquito de lo más común de los protocolos que estamos utilizando y de la forma de aplicación también al final, pero, pero bueno, ya después, si por ahí tienen algo raro, si por ahí no quieren alguna cosa en especial, pues con todo gusto me la hacen saber, ¿de acuerdo? Bueno, como ya sabemos, pues las células pueden diferenciarse, como ya hablamos, en todo el linaje mesodérmico. Sin embargo, también, a pesar de ser células madre mesenquimales, pues tienen la capacidad de diferenciarse en las que ya hablamos, ¿no? Tejido conectivo, cartílago, tejido adiposo y células de hueso. Sin embargo, de manera indirecta, también tienen la capacidad con los estímulos adecuados de diferenciarse en células epiteliales, células musculares y en algunos casos, pues hemos visto, hasta algún tiempo se creía que pues tenía la capacidad de diferenciarse en células pulmonares o en células neuronales. Sin embargo, lo que ya sabemos es que si bien no tienen la capacidad de diferenciarse en células neuronales o en células musculares, sí tienen la capacidad de detectar daños en estos tejidos y secretar factores de crecimiento o incluso factores transcripcionales necesarios para mejorar la comunicación celular en estos tejidos. Bueno, son células reparativas, como ya les dije, responden directamente a señales estas señales, pues, ¿cuáles señales? Hablemos trauma, fracturas, inflamación, todo lo que conlleve la quimiotaxis, las citocinas, bueno, las células van a responder a estos estímulos. Además de esto, tienen algo que se llama efecto homing. ¿Esto qué quiere decir? Pues no es más que una jerarquía, ¿no? Una jerarquía que las células van a ir siempre primero en búsqueda de órganos vitales, llámese corazón, pulmones, cerebro, y de ahí, bueno, iremos haciendo la jerarquía al final. Además de esto, el otro efecto, no solamente como, pues déjame voy, ¿no? Sino que también tienen la capacidad de actuar donde más es necesario, es decir, donde va a haber más sitios de lesión o más sitios de inflamación. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, se pueden extravasar por medio de los vasos sanguíneos como resultado de la expresión de moléculas de adhesión de superficie, si así es necesario. Y esa es la manera que tienen ellas de migrar entre tejidos
y digamos que ir a buscar por ahí qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Como ya hablamos, pues el efecto secretor, el efecto parácrino. Entonces, van a tener la capacidad de secretar, si es necesario, metaloproteinasas de matriz, que lo que van a hacer es degradar la membrana basal y precisamente permitir la extravasación de las células. Aquí funcionan, pues a grandes rasgos un poco cómo funciona la diferenciación en cada estirpe celular de las que están más concretas. Y bueno, en este otro, pues es lo que les comentaba, ¿no? Que por ahí mucho tiempo se creyó que se podían diferenciar en otros estirpes celulares a pesar de ser mesenquimales. Ya sabemos que no es así. No tiene la capacidad de sustitución a nivel muscular ni neuronal. Sin embargo, sí tiene la capacidad de reparación a este nivel. Rápidamente, es un artículo muy viejito, la verdad. Sin embargo, algo que me gusta mucho, a pesar de que es de los primeros que se hicieron en animales, tuvieron la capacidad de ver cómo, cómo trabajaban o qué era lo que hacían en órganos, tejidos y sistemas de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, corazón, piel, cartílago, ojos, pulmón, porque las utilizamos para muchas cosas, secuelas de infartos, secuelas de EBC, desgaste de cartílago articular, en fibrosis pulmonar, cirrosis hepática, esteatosis hepática, todo lo autoinmune es de lo más estudiado y la verdad es que a nivel inmune funcionan prácticamente como un sistema inmune externo. Y bueno, aquí nos habla un poquito de cómo actúan. Si ustedes pueden notar, su efecto se basa en activar o desactivar el sistema inmune dependiendo cómo sea necesario. Y aquí es un poco cómo funcionan esas células y qué tienen la capacidad. Como en todo, bueno, lo que tenga esta como, no como flecha, sino como una T, es que ahí lo que hacen es inhibir esas sustancias y las otras vías, que son como una flechita, es activar por medio de esas sustancias. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que prácticamente ellas pueden activar y desactivar todas las células del sistema inmune dependiendo los mensajes que reciban. Es decir, dependiendo los marcadores de daño que existan. Aquí también es cómo funcionan, qué es lo que van a aumentar, qué es lo que van a elevar, dependiendo a qué nivel trabajen, células B, células T, células NK, células T activadas. ¿Y cómo funcionan esto? Y aquí entra la parte de los exosomas. Los exosomas realmente es algo estudiado de manera muy nueva, sin embargo es algo que ha venido trabajando a lo largo del tiempo, pero la realidad es que no sabíamos que eran los exosomas trabajando. ¿Por qué? Porque los exosomas, pues les digo, son microvesículas y son pues mágicas, a mí no mágicas, pero son muy útiles porque lo que hacen pues es mejorar comunicación celular y existen a grandes rasgos tres tipos de exosomas. Exosomas tipo A, tipo B y tipo C, dependiendo del tamaño. A su vez, dependiendo del tamaño, ellas sabemos qué es lo que van a estar transportando. Por ejemplo, los exosomas tipo A, que son los más pequeños, van a trabajar, van a secretar o van a transportar factores apoptóticos. Entonces, aquí se rompe ese gran mito de los procesos neoplásicos. ¿Por qué? Porque si una célula mesenquimal entra al cuerpo y tiene la capacidad de detectar un proceso neoplásico, lo primero que vamos a secretar son factores apoptóticos transportados por los exosomas tipo A. Es por eso que se cree que a un largo plazo todavía no estábamos ahí. Este tipo de terapia va a ir muy encaminada al tratamiento de diferentes tipos de cáncer. A su vez, cuando existen células senescentes, los exosomas tipo B, que son los medianos, por así decirlo, van a tener la capacidad de transportar factores que inhiban la apoptosis. ¿Esto para qué? Pues hablando de las células senescentes que no deberían estar así. Y los exosomas tipo C son los que van a secretar citocinas tanto pro como antiinflamatorias y factores transcripcionales, RNA mensajero. Entonces,
pues de esa manera funcionan. Todavía, desgraciadamente, en el mundo, pues no tenemos la capacidad de ver, ah, ok, esta cruzoma está transportando esto, pero sí ya tenemos la capacidad de diferenciarlos por tamaño y eso es algo sumamente importante. Ahora sí, metiéndonos un poco a las enfermedades más comunes, no les voy a hablar de todas las enfermedades que tratamos, pero sí de las más comunes que vemos. Por ejemplo, la eficacia de las células madre mesenquimales en la diabetes mellitus tipo 2, cómo actúan y qué es lo que hacen. Este es un metaanálisis, van a ver mucho estos autores. Seúl es unas en la investigación con células madre mesenquimales. Entonces, pues bueno, se aplicaron células madre intravenosas, participaron 239 pacientes y con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, agregando el beneficio en la diabetes mellitus tipo 1, pues tratar esa parte autoinmune, ¿no? Entonces, qué es lo que se vio? Básicamente, rápido, se, se encontró una reducción bastante significativa de hasta 2.3% en el grupo experimental de diabetes tipo 2 y se disminuyó hasta en un 50% de los pacientes insulinodependientes la dosis de estas. ¿Cómo cómo lo hacemos? Bueno, pues mejorando uno de los factores de crecimiento que más expresan las células madre es el factor de crecimiento vascular endotelial, mejorando la capacidad que tiene, mejorando la condición de la pared de los vasos sanguíneos y la capacidad que tiene también de angiogénesis de ser necesario. Se cree que una revascularización hacia el páncreas es lo que genera este tipo de padecimientos. A su vez, la capacidad que tienen de, como vimos, mandar mensajes y abrir, ahora sí que por medio de sus exosomas, los ligandos hacia la internalización de la glucosa, haciendo las células musculares más sensibles a la insulina. Entonces, por ejemplo, este estudio mostró que la aplicación de células madre mesenquimales como terapia coadyuvante demostró cambios significativos en el control glucémico. Ahora, algo importante también que tenemos que tener en cuenta es lo que les mencionaba, el tema de las dosis. Eh, Estamos hablando de que aplicamos aproximadamente lo que menciona la literatura es muy amplio, desde 1 hasta 8 millones por kilogramo de peso en pacientes en una sola aplicación. Entonces es un rango bastante amplio. La realidad es que por temas de logística tenemos dosis establecidas, es decir, dosis estándar que van 50, 70 y 100 millones. Ahora, podemos jugar con estas dosis sin duda alguna, es decir, habrá pacientes que le queramos poner, por ejemplo, 2 millones por kilogramo de peso y pesa 70 kilos, pues ahí pues, la doblamos, ¿no? Vamos ahí haciendo las matemáticas, pero la realidad es que una dosis buena para empezar, siempre cuando ya hay cuando se quiere empezar, es 3 millones por kilogramo de peso. Aquí el único efecto adverso a tener en cuenta es, el único efecto adverso a tener en cuenta es que si aplicamos esta dosis en una sola aplicación, que nos pasa mucho porque pues hay mucho paciente extranjero que viene a tratarse acá, la formación de coágulos, puede existir formación de coágulos por el tamaño de las células en el torrente sanguíneo, pero también hay forma de evitarlo, de evadirlo. Uno, dos, y otro, bueno, con una profilaxis de noxaparina de 40 miligramos, la dosis profiláctica previa a la aplicación, para poder realizar con toda seguridad este tipo de tratamientos. La realidad es que el porcentaje es muy, muy bajo, sin embargo, se puede aplicar, puede pasar y bueno, siempre la seguridad, ¿no? Porque al ser, pues al final es lo más común en los brazos, porque es donde primero entran y se pueden ir directo al pulmón, entonces sí hay que evitarlo si queremos aplicar dosis bastante grandes. En cuanto a todo esto, hay que tener en cuenta diferentes patologías. ¿Cuáles van a ser las más comunes siempre? Siempre diabetes, hipertensión arterial y en la actualidad todas las enfermedades neurológicas y autoinmunes se están viendo demasiado beneficiados por este tipo de tratamientos. La realidad es que
hay que evaluar siempre al paciente, hay que hacer siempre una historia clínica inicial y dependiendo del daño establecido de manera inicial, es como se determinará la dosis. En lo personal, siempre cuando es una, por la mejor diabetes o presión o una hipertensión arterial que está bien controlada, pero bueno, quieren ahí un plus, lo tratamos como un paciente sano, donde podemos trabajar a 1 millón por kilogramo de peso. La realidad es que una dosis muy estándar son 100 millones de células, es muy inocua, muy todo bien, entonces así podemos hacerlo. Cuando ya hay un daño a órgano blanco, pues entonces hay que tratarlo como tal y nos vamos hasta 3 millones por kilogramo de peso. Ahora, cuando hay pacientes con enfermedades degenerativas o autoinmunes de manera importante, pues la realidad es que si son pacientes locales, lo ideal sería trabajar a 1 millón por kilogramo de peso cada mes durante 3 a 6 meses, reevaluar y alargar el tiempo de las dosis. Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, lo que logramos hacer siempre hay que, o sea, yo siempre les comento, son enfermedades que desgraciadamente no tienen cura y las células no son una cura tampoco. Sí mejoramos mucho la calidad de vida, sin embargo, pues no son una cura y el tratamiento, así como su pastilla, se la tienen que tomar de por vida. Si quieren mantener el efecto de las células, es importante realizarlo de esta manera. El efecto parácrino de las células dura aproximadamente 6 meses dentro del cuerpo. Entonces, en enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, sí se les recomienda de manera inicial hacer un protocolo, como les digo, de esta manera. Si no es posible realizarlo de esta manera porque son pacientes que no son locales y que quieren acudir por más aplicaciones, por más dosis, sí se puede aplicar una dosis larga en un periodo de tiempo corto, es decir, por ejemplo, a lo mejor poner 100 millones diarios, haciendo la profilaxis con enoxaparina inicial, e incluso si se aplican, por ejemplo, hay pacientes que vienen y se aplican 500 millones, 600 millones en 5 o 6 días. Yo les aplico la dosis de enoxaparina inicial y si los mando 15 días, pues, como si fuera algo como una cirugía por el riesgo. Con Rivaroxaban durante 15 días a su casa. Eso es algo que me ha funcionado bastante bien. Y repetir la dosis en las autoinmunes, sí, cada 6 meses, ya únicamente dosis de mantenimiento a 2 millones por kilogramo de peso. Durante cuando lo que queremos lograr con esto es mantener, reeducar al sistema inmune manteniéndolo estable. Entonces, pues se mejoran los síntomas, se mejora el tiempo de crisis y conforme pasa el tiempo y los pacientes van viendo mejoría sintomática y también laboratorial, porque incluso los anticuerpos llegan a negativizar en ciertos pacientes, podemos alargar el tiempo de la aplicación primero a 1 año, posteriormente a 2 años. En la actualidad yo tengo pacientes que ya se aplican dosis cada 3 años, por ejemplo, en las autoinmunes. Hablando de la terapia neurológica, hay pacientes, mucho paciente con esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, secuelas de EBCs, secuelas de trauma craneoencefálico, en donde lo que estamos haciendo es combinar la terapia intravenosa para mejorar la inflamación crónica. Aplicamos una dosis de 100 millones porque es así, las localizadas están más establecidas, intratecales, y lo combinamos con la más nueva terapia que son exosomas inhalados. Por el tamaño de los exosomas, estos sí atraviesan barrera hematoencefálica y por medio de la mucosa olfatoria son capaces de llegar directamente al cerebro. Entonces, la verdad es que estamos viendo resultados bastante buenos en estos pacientes con esta combinación de terapias. Así es un poco cómo funciona. Les comento, una dosis, otra vez, una dosis muy común para los pacientes que a lo mejor quieran empezar, para pacientes que no tengan tanto daño, para pacientes preventivos. Son 100 millones, le digo, son cuestiones de logística, pero es una dosis estándar que alcanzamos, estar en rango prácticamente con casi todos los pacientes, a menos que pues a lo mejor por ahí estén muy subidos de peso, habría que aumentar la dosis, pero en realidad la verdad es que es una dosis que nos funciona bastante bien. En cuanto a las terapias localizadas, un poco local, y hablando de ortopedia, pues nos van a funcionar para muchas cosas. Hablemos de lo principal, que es el desgaste de cartílago articular, rodilla lo primordial, cadera también. Algo que es muy importante en estos centros localizados es que es importante determinar la causa del problema. Las células nos van a ayudar siempre con los temas degenerativos,
pero con los temas mecánicos no podemos hacer mucho y pues tampoco podemos brindar por ahí como que todo lo queramos curar con esto. Son aplicaciones localizadas, ya intraarticulares para mejorar el desgaste de cartílago articular. Cuando es así, la verdad es que las células, vamos a contestamos las preguntas. Cuando es así, la verdad es que las células funcionan muy bien. Obviamente que no sea un grado que 4, que ya haya que irnos por lo quirúrgico. Funcionan bastante bien en este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta que los beneficios no se ven de manera inmediata, se ven aproximadamente 4 a 6 semanas después de la cirugía, después de la aplicación. Y también hay que tener en cuenta que al inicio muchos pacientes pueden experimentar una respuesta inflamatoria inicial los primeros días. Es normal, es parte del trabajo celular. Primero generar una respuesta inflamatoria y después contrarrestarla. Entonces, los primeros días puede haber mucha inflamación y dolor. No se asusten, es normal, puede pasar. Y bueno, los beneficios 4 a 6 semanas después de la aplicación se empiezan a ver. En cuanto a también es para rupturas tendinosas, rupturas ligamentarias, hernias de disco, con obviamente pequeñas, igual que no tenga este componente quirúrgico que hay que tener en cuenta que no estamos compitiendo, lo queremos prevenir, pero si llega el momento en el que es necesario, pues bueno, es necesario, ¿de acuerdo? Esas aplicaciones son o intraarticulares, cuando es rodilla se puede aplicar sin ninguna guía, pero pues ya hablando de cadera, hombro, columna, hay que apoyarnos de un elemento de imagen. Lo recomendable pues siempre es que lo haga siempre un especialista, ya sea si es para intratecal o si es en este caso para ortopedia o demás. Y las dosis intraarticulares están muy bien establecidas de 50 a 100 millones. Entonces ahí sí no hay pierde, la realidad es esa. ¿Cuántas aplicaciones habrá que hacer? Hay que poner una y mantener evaluando al paciente. El máximo beneficio lo vamos a ver 6 meses. En 6 meses hay que reevaluar a ver si con una dosis es suficiente o si aplicamos una segunda dosis. Como les digo, terapias actuales, todas las enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, hipertensión, autismo, Parkinson, Alzheimer, daños espinales parciales y completos, en fin, la verdad es que hay un mundo y cada vez esta lista va aumentando y aumentando. Es importante este término, es dosis control, no existe una dosis establecida. El único efecto adverso que tendríamos que tener en cuenta es la formación de coágulos. Fuera de ahí no existe otro efecto adverso reportado, por lo menos grave. Entonces, dependerá también de cómo vaya reaccionando el paciente a eso. Ahora, perdón, voy a pasar rápido a lo que me están preguntando. En psoriasis, ¿se puede ayudar? Sí, todo lo autoinmune les va a ayudar, absolutamente todo. Y a lo mejor, por ejemplo, en psoriasis, al ser el tema que la piel es lo más afectado, hablando en una... Sí, en un momento. Probablemente vamos a tardar un poquito más en ver el beneficio. Sin embargo, pues sí, la verdad es que la psoriasis, tenemos muchos pacientes con psoriasis, artritis psoriásica y demás, y los beneficios siempre en todas las autoinmunes, incluso a las que no tienen nombre, porque ya ven que por ahí las autoinmunes a veces son un reto, ayuda bastante. Vamos a ver. Se pueden ponerse los con solo es una terapia que utilizamos bastante, utilizar primero megadosis de vitamina C de manera antioxidante y posteriormente las células, no combinadas. Las células no van combinadas por el pH, pero primero podemos poner uno, lavar la vía y posteriormente poner las células sin ningún tema. Rápidamente para el tema de la aplicación, las células no se aplican, no se diluyen en el suero y se aplican. ¿Sale? Eso es bien importante, porque por peso molecular se van a juntar y por aglutinación se van a juntar y se van a pasar todas juntas por gravedad. Y eso puede hacer sentir al paciente muy incómodo si se pasan así juntas. Puede hacerlo sentir dolor de cabeza, ganas de vomitar, que se les acelera el corazón por el efecto homing. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros aquí en la clínica utilizamos un perfusor de los de jeringa en una jeringa de 20 mililitros y la pasamos 100 millones a 40 minutos. Es como lo que más
para que el paciente esté tranquilo, lo monitorizamos y demás. Si no tienen un perfusor, lo ideal es canalizarlo con una solución salina pequeña y pasarlas por la vía de manera manual con la agujita, pero muy lento. ¿De acuerdo? No se me asusten si el paciente llega a sentir algo, la verdad es que es meramente sintomático. Detenemos la aplicación unos minutos y estos síntomas se van. La dosis profilaxis de enoxaparina es la profiláctica de todo. Para todo utilizamos la dosis profiláctica. ¿Cuál es la dosis profiláctica? 40 miligramos subcutáneos de enoxaparina previo al procedimiento. Siempre. No siempre, perdón. Siempre de que es necesario. ¿Cuándo? Cuando vayamos a superar 3 millones por kilogramo de peso en una sola aplicación. Tenemos, ahorita es para comenzar a preguntar. Sé que en el tema de las aplicaciones clínicas pueden surgir muchas dudas, porque como les digo, ya dependerá, es bien dependiente del paciente. Entonces, estas son las terapias que estamos utilizando. Es muchísima información, no acabaríamos. Entonces, por el momento me detengo aquí en la terapia celular general. Cuando gusten podemos hablar como en específico de alguna patología o de alguna terapia en específico, pero en este momento pues sí me gustaría ver ya todas sus preguntas. Ya contesté las que estaban poniendo en el chat, no sé si tengan alguna otra. Me preguntan, ¿es completamente imposible en dosis de 1 millón por kilogramo tener un evento trombótico? Pues creo que la palabra imposible en medicina no existe. Por supuesto que es posible, al final de cuentas, el tema del tamaño de las células siempre existe, no está reportado. A esa dosis no está reportado, no por experiencia, nunca nos ha pasado y reportado en evidencia científica no está reportado hasta a menos que se aplican el efecto adverso está reportado cuando las dosis superan los 3 millones por kilogramo de peso. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, doctora, ¿todas las aplicaciones son vía intravenosa y solamente cuando hablamos de ortopedia son directos a la articulación? Todas, para las sistémicas, todas son intravenosas. En la actualidad, como les digo, para las neurológicas estamos combinando la aplicación intravenosa, intratecal y exosomas inhalados. Para la parte, por ejemplo, pulmonar, también los exosomas inhalados. Eh, en cuanto a ortopedia, es intraarticular, intratendinoso, intradiscal, dependerá cómo se necesiten. También lo aplicamos pues para el tema de la estética, intradérmicas. Y así es, así, esas son las aplicaciones, todas las que hacemos, sí. Disculpe, doctora, y en cuanto a las de estética, Ujú. ¿las podemos utilizar con Dermapen? Las células como tal, la realidad es que la aplicación con Dermapen no es tan estable, no porque por el tamaño de las células y los microcanales que nos hace el Dermapen, pues no es lo ideal. Nosotros las aplicamos en mesoterapia, ¿cómo es? Pues con aguja de insulina o de 24 milímetros, de 4 milímetros, perdón, se va inyectando el bisel y se va haciendo estas como mini vesículas con 2 centímetros de separación en la parte de la frente, en la parte de aquí abajo y aquí en el canto. Y para el tema de ya esta parte, la aplicación es con cánula en el plano subdérmico, muy similar a cuando se aplica Sculptra. sí, un bioestimulador. Con el Dermapen, pues tenemos otro producto que se llama AGF, que yo creo que ya lo conocen muchos de ustedes, que son factores de crecimiento de exosomas derivados de células madre, que ese sí se aplica con Dermapen y ya se va a aplicar. Y este también, o sea, da unos resultados parecidos a lo que viene siendo la célula. Son para cosas diferentes. La realidad es que el tema del Dermapen con el AGF, ¿qué es lo que nos va a mejorar? Siempre pues va a ser la estimulación del colágeno,
nos va a mejorar igual la comunicación de las células en las capas más superficiales. Tratamos manchitas, melasma, cicatrices, tanto de acné como cualquier otro tipo de cicatriz. Y pues las arrugas finas, ya estáticas, las podemos tratar con AGF. El tema de las células intradérmicas, las células vivas intradérmicas, tienen una función más similar justo a un bioestimulador en planos más profundos. Ok, va. Gracias. Por nada. Doctora, en pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿cuál es la contraindicación? ¿Hay algún tipo de elevación de glucemia en donde ya no se pueda aplicar hasta controlarlos mejor? Lo mismo con las cifras de presión arterial. No, la realidad es que no existe nada. Por ejemplo, de repente por ahí me dicen, hay que tomar los estudios de sangre. Pues sí, sí hay que tomar estudios de sangre, hay que tomar todo para tener una base de cómo es, cómo iniciamos y cómo terminamos. Sin embargo, la realidad es que al no tener un efecto adverso más que el que ya les comenté, pues no existe realmente algo que nos haga decir no. Obviamente, como les digo, hay que tener en cuenta que entre más daño, pues el efecto va a ser más tardado en alcanzar lo que buscamos. En cuanto a las cifras de tensión arterial, sí, si estamos por arriba de 180, la verdad es que no aplicamos, pero no porque las células en general generen algo, sino simplemente la turbulencia de la canalización y los líquidos cuando tenemos una TA tan elevada es peligrosa, pero no directamente por el producto. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿En algún paciente, algún fármaco, o sea, alguna contraindicación por estas enfermedades? Tienen muchísimos, son limitadas. O sea, ¿qué fármaco puede ser una contraindicación? Por ejemplo, que sean aplicadas. Ninguna interacción, o sea, no actúan a nivel, o sea, realmente no van a bloquear ninguna enzima, no van a nada y no existe, pues no es un medicamento, ¿no? Al final de cuentas, como les comento, entonces no existe ninguna interacción medicamentosa. Y bueno, también algo bien importante es que, si bien la verdad es que los beneficios son muy buenos, o sea, son muchos, muy buenos, este tipo de terapias ofrecen calidad de vida y no podemos, pues de repente los pacientes vienen muy ilusionados a que son mágicas, que los van a curar, pues no, no es así, creo que ya lo saben, yo no se los tengo que decir, pero sí vemos muchos beneficios en muchos pacientes. Eh, ¿Qué estudios de laboratorio ustedes tienen en su clínica antes de la aplicación y con qué vitaminas combinan hacerlas después de pasarlas? Bueno, mira, realmente nosotros únicamente tenemos como terapia intravenosa, aparte de las células, como somos muy, nuestra clínica está muy enfocada pues totalmente al tratamiento celular. Únicamente tenemos megadosis de vitamina C, que son 25 gramos de vitamina C. Eh, Oligoelementos, que pues contiene zinc, magnesio, selenio, yodo, pues este tipo de cosas, ¿no? Y la otra terapia es el NAT, pero realmente no es como que lo combinemos para mejorar el funcionamiento celular ni nada de esto. A veces el paciente lo solicita, quiere algo antioxidante, por ahí el NAT está súper de moda, la gente lo busca mucho. Los oligoelementos los combinamos, por ejemplo, con las pacientes posmenopáusicas, la verdad es que se sienten súper bien. O si hay alguna deficiencia, y de ahí de la mano, ¿qué estudios pedimos? Estudios. Nosotros somos un centro de aplicación,
No, un centro diagnóstico. Si hay un paciente, por lo general es un paciente que ya viene con diagnóstico, que lo refiere incluso su médico especialista. Entonces, si no nos dan ahí por ahí un foquito rojo, algún foquito de alerta de algo en especial, pues nos limita, o sea, ¿qué hacemos? Biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, algunos niveles de vitamina como vitamina D, hacemos reacciones BSG, PCR. De repente por ahí acuden muchos pacientes con este tema inflamatorio crónico sin un diagnóstico, sin nada. Pues bueno, ahí ya nos enfocamos, también pedimos por ahí a veces si está enfocado eso los antinucleares, ya si sale algo por ahí alterado, pues igual se deriva con el médico especialista y posteriormente vemos el tratamiento. Pero pruebas de función hepática, pruebas de función tiroidea, la química, los electrolitos, los niveles de vitamina D, la biometría hemática, los factores de inflamación y nada más. Y un general de orina también. Es nada más para valorar igual funciones generales. Ya si es un paciente, pues es en específico y es muy dependiente, pues ya si es un paciente en específico que viene por diabetes, pues hemoglobina. Pero si no, esos son los que pedimos. ¿Alguna otra duda? Yo los dejo, la verdad es que es muchísima la información y es muy difícil resumirla en tan poco tiempo. Si le están interesados en algo más específico, con gusto me lo hacen saber y agendamos otra capacitación. A lo mejor si por ahí están en específico de cada cosa y lo podemos hacer con gusto. Por nada, a ustedes gracias por su tiempo y si necesitan cualquier información, ¿de acuerdo? Hasta pronto.